Bueno, comenzando este taller, ya ahora vamos a trabajar con otro protocolo. En el taller anterior nosotros configuramos un protocolo que se llamaba Telnet, ¿cierto? Hicimos como comunicación remota, administración remota de un equipo anfitrión, ¿cierto? O administrador hacia un router de otro lado de la red. La desventaja de haber hecho Telnet, veamos siempre la desventaja primero, es que es un protocolo que no es cifrado. Por lo tanto, el acceso, si bien es fácil configurar, pero podría eventualmente tener alguna vulnerabilidad. Los comandos que nosotros enviamos por red, ¿cierto? Porque configuramos el ambiente de red, podrían ser interceptados con algún software espía. Por ejemplo, un sniffer como Wireshark, que es un software que permite ver el tráfico de red y podríamos ver qué cosa está haciendo la persona en el otro equipo, los comandos. Eso lo vemos más a fondo en el ramo de seguridad informática, donde hacemos esos talleres para ver, ¿cierto?, qué ocurre en la red. Ahora vamos a ver la otra parte. Este otro protocolo que se llama SSH, Security Shell. Este protocolo, a diferencia del otro, ¿cierto?, es más complejo de configurar, pero la ventaja que tiene es que es un protocolo cifrado. Por lo tanto, nos aseguramos que la calidad de los datos que estamos enviando en la red, desde que estamos administrando hacia el router o switch remoto, son totalmente encriptados. ¿Ya? Eso nos da esa ventaja. ¿Estamos? Jóvenes, la idea es que en lo posible, como leen en el capítulo, usar SSH. O sea, si tienen la posibilidad de usar los dos protocolos, SSH. No siempre se va a poder usar SSH. Todo depende del equipo que soporte el protocolo. Por ejemplo, puedo tener un router y no soporta el protocolo SSH, ¿cierto? Y sí Telnet. Para esto vamos a hacer una topología de la siguiente forma. Van a agregar un router 1941 aquí a la derecha, similar a lo que hicimos en el taller anterior. R1 también se va a llamar. Vamos a utilizar un switch. En este caso el switch no lo vamos a configurar, lo vamos a dejar en modo bypass, ¿cierto? Va a estar en forma transparente. Vamos a agregar un segundo switch. Y por el otro lado vamos a agregar un PC de configuración o un PC administrador. ¿Ya? Nos vamos a enfocar netamente en trabajar en el router en este caso, y los switches van a estar conectados pero no configurados. Porque la configuración la trabajamos en la clase anterior, ¿cierto? La VLAN, esas cosas. ¿Ya? La VLAN de administración. Un nombre de los equipos, ¿cierto? Para identificarlo. Por ejemplo, cliente 1, LAN 1, LAN 2, los switches. Luego la dirección IP que vamos a ocupar en la topología. Nuestro router va a tener la IP versión 4, ¿cierto? IPv4 192.168.1.1 con la máscara 255.255.550. ¿Dónde vamos a configurar esa dirección? En la gigabit 00 del router. Esa va a ser la configuración. El PC va a tener la IP 192.168.1.10 con la máscara 255.55.55.0. ¿Y quién va a ser su gateway? El 192.168.1.1. ¿Ya? Él va a ser el gateway de la red. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Para que vamos notando primero. ¿Alcanzan a ver? El taller SSH, por si acaso, dice ahí. Taller SSH. ¿Qué puerto de comunicación, qué número usa Telnet? Materia de ayer. 23. SSH. 22. Telnet es un protocolo que funciona en las máquinas Windows principalmente y Linux. Y SSH es un protocolo que es netamente de Linux. ¿Ya? No trabaja en ambiente Windows. Entonces ahí tenemos una diferencia. Nosotros no solamente podríamos entrar remotamente por SSH o Telnet a un router, podríamos entrar a un servidor también. Pero un servidor Linux trabajaríamos directamente con SSH. Si es un Windows Server, lo haríamos con Telnet. Tiene una desventaja, ¿cierto? No sería cifrar la comunicación a un Windows Server 2008 o 2012. Ya, configuración hasta ahí. Lo que va a llevar adicional este protocolo, debemos entender que aparte de crear usuarios, levantar el protocolo SSH, también hay que crear dominios. Y en este caso, esta máquina tiene que pertenecer a alguna empresa o dominio. Y yo les voy a explicar el por qué.
El dominio que vamos a crear, lo anotamos, el dominio se va a llamar aiep.cl. aiep.cl. Ahí vamos a verlo más a fondo cuando configuremos el SSH. Primero, configurar el cliente. IP, máscara, puerta enlace. (192.168.1.10) máscara 192, perdón, 255 o 55 2550, y el gateway va a ser el 192.168.1.1. Todas estas cosas adicionales de seguridad, por ejemplo, un banner mod, las contraseñas, ahora ya, como ya la hemos trabajado, la hemos configurado, cada uno ya le da por hecho que debe hacerlo. O sea, no que me pidan hacer una contraseña, yo debería poner una contraseña, ¿cierto? No esperar que me pidan ejecutarla. Una norma de seguridad, si el profesor no me dice poner contraseña, usted ya debería saber que lo primero que debe hacer en el router es el password, ¿cierto? O el banner mod también. En el caso del switch, da por hecho que los puertos que no use, ¿qué va a hacer con ellos? Apáguelo, ¿cierto? Política y normas de seguridad que le van a servir a futuro. ¿Ya? Ser un poco ahí más proactivo, no esperar, ¿cierto? Hoy que no lo apagaron las bocas, usted apague las bocas, ¿cierto? El profe no dijo contraseña, ponga contraseña. Hágalo como norma de configuración, ¿ya? Lo primero, contraseña, por ejemplo, en el equipo. Tenemos entonces nuestro PC, lo vamos a conectar con cable derecho a la boca 24 del switch LAN 1. Lo primero que vamos a hacer. Que se nos va a aplicar en la topología. En este caso, los switch vamos a tener que conectarlo de uno al otro. Perdón, ahí era, perdón, LAN 2, no era LAN 2. Cuando conectamos un switch a otro switch, estamos generando un puente entre ambos. Esto podría representar lo siguiente. Quizá acá yo tengo un laboratorio que está en el mismo piso o el mismo departamento de la empresa, y acá tengo otro laboratorio que está en otro piso, pero siguen siendo la misma red LAN, están en la misma corporación. Cuando yo conecto de esta forma, y esto lo podríamos ver en los switches de los laboratorios, el del 4 al 3, del 3 al 2, nosotros tenemos que generar un puente entre ambos switches. Y esto es algo nuevo. Ese puente, cuando uno configura de switch a switch, se llama configuración de modo trunk. O en español sería modo troncal. ¿Qué es un troncal? Un troncal es generar un modo de alta velocidad para comunicar el tráfico que viene de esta red, que se comunique con el tráfico desde esta otra red. Ya, me explico. Pero este PC, aquí voy a transferir 100 megabytes, ¿cierto? Megabytes. De acá voy a conectar la gigabit 00 al puerto 1. Y si esta tarjeta es gigabit y esta tarjeta es fast Ethernet, ¿cuánto voy a transmitir aquí? 100 megas. Por lo tanto, de acá van a venir 100 megas y de acá ¿cuánto van a venir? 100 megas más. Pero puede ser que en algún momento se agreguen más aparatos, ¿cierto? Por lo tanto, mi ancho de banda tiene que ser mayor. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a conectar, jóvenes, con cable cruzado ahora, cable crossover, que el que está al lado del derecho, el que está con la línea discontinua, de la tarjeta gigabit 01 del switch. ¿A cuál tarjeta? A la gigabit 01 del otro switch. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un puente, ¿cierto? Un troncal de alta velocidad. ¿Sí? No ocupamos las tarjetas facetes, no ocupamos las gigabit. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que enseñarle al switch que esa tarjeta que recién estamos conectando va a trabajar ¿en qué modo? Troncal, va a ser un troncal. No para acceso. Los puertos comunes de un switch se llaman puertos de acceso, del 1 al 24, porque se conecta un PC a un host, pero cuando son de switch a switch se llaman troncales. En la jerga técnica o en la jerga, ¿cierto?, cotidiana le dicen, estoy conectando en cascada, dicen. Un switch a switch, cascada. En la realidad eso se llama troncal. Ese es el nombre verdadero, un troncal, un trunks. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes, en los switch? Tenemos que entrar a las bocas gigabit 01 de cada switch. ¿Ya? Aprovechemos de darle un nombre a los switch, ¿cierto? Porque si no se van a llamar los dos switch. ¿Sí? Vamos a entrar al switch
LAN 1, vamos a darle un nombre. LAN 1. LAN 1. Y tenemos que entrar a la tarjeta que vamos a configurar. Sería interface gigabit 01. ¿Seguro que es la 01? ¿Sí? Sí, seguro que es la 01. 01. Y tenemos que cambiarlo de modo. Recuerden que él va a ser un troncal esa tarjeta. Si en un switch una tarjeta por un lado un troncal, ¿cómo tiene que ser la tarjeta del otro lado? Troncal también. Muy bien. ¿Cómo se cambia el modo? De la siguiente forma. Switch port modo trunk. Así de simple. Switch port modo trunk. Y le dan enter. Y dice que cambia de estado. Cuando yo le declaro modo troncal, cuando esa tarjeta de ese switch se va a conectar a otro switch. Si esa tarjeta, supongamos el caso extremo, quedó corto de puertos en el switch y esa la tengo que ver por obligación ocuparla para un PC, porque no tengo más puertos. Por ejemplo, tengo 25 PC en la red y tengo 24 puertos. Ese puerto igual lo voy a tener que tirar a la pelea, ¿cierto? Y ocuparlo para PC. Cuando yo un puerto lo quiero ocupar para PC, se llama switch port mode access. Los puertos para PC, para host, se llaman modo access. Que el mismo puerto que lo convierto lógicamente. Cuando lo estoy conectando a otro switch, en vez de modo access, el mismo comando le digo switch port modo trunk, perdón. Trunk, switch a switch, access para acceso de un PC. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, switch port modo trunk. Y grabo. ¿Qué debo hacer en el otro switch y en el otro puerto? Lo mismo. Voy al switch LAN 2. Voy al switch LAN 2. Le cambio nombre también. Debo entrar a la tarjeta interface gigabit 01. Y también debe ser una tarjeta con el modo switch port modo trunk para que esto funcione. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Cuando las dos tarjetas están en modo troncal de switch a switch, genera un canal de alta velocidad. Por tanto, este canal, ¿de cuánto va a ser? De 1 gigabyte por segundo. Todo el tráfico que va a pasar por acá no va a colapsar cuando pase en este modo troncal. ¿Sí? Estamos haciendo modos troncales. La otra regla, jóvenes. ¿Por qué cuando conectamos de un PC a un switch ocupamos un cable y cuando conectamos un switch a otro switch otro cable? La regla es la siguiente. Cuando tengo dos equipos iguales, el cable de conexión tiene que ser cable cruzado. Y eso se llama cable de norma B, que lo vamos a hacer más adelante. Cuando conecto dos equipos distintos, el cable tiene que ser cable de tipo derecho o norma A. ¿Equipos distintos? ¿Un PC y un switch son distintos? Sí, por lo tanto cable derecho. ¿El router y el switch son distintos? Sí, cable derecho. ¿El switch y el switch son iguales? Cable cruzado. Si conectase de un PC a otro PC, ¿qué cable usaría? Cruzado. Si conecto un router a un router, cruzado. Si conecto un switch a un switch, cruzado. Un servidor a servidor, cruzado. Un router a un PC, derecho, cruzado, cruzado. ¿Por qué el router y el PC son iguales? ¿Ambos tienen IP? Son iguales. El PC y el switch, el PC tiene IP, el switch no tiene IP, ¿son iguales? No, ahí se maneja. No por el aspecto físico, tiene que ver por la configuración que tienen. Si yo tengo IP y el otro no tiene IP, somos distintos. Si yo tengo IP y el otro tiene IP, somos iguales. Si ninguno de los dos tiene IP, somos iguales. La IP es la que manda. ¿Este switch tiene IP? No. ¿Este router va a tener IP? Sí, son distintos. Cable derecho. ¿Este switch tiene IP? Y este otro de acá tampoco. Son iguales. Esa es la lógica, jóvenes. Si en un PC tengo IP y en el otro no tengo IP,
No son iguales, po. No son iguales. A eso se refiere cuando son cable derecho y cable cruzado. Más que asociar el aspecto físico del equipo, asocian la configuración lógica que lleva. Si yo tengo IP y otro dispositivo tiene IP, por ejemplo, tengo un router Wi-Fi que tiene IP y mi PC tiene IP, cable derecho. Son de la misma categoría. El switch 2 quedó en el 01. Siguiente pregunta. ¿Qué puertos no voy a ocupar en el switch 1, en el LAN 1? ¿Cuáles no voy a ocupar? Al revés, ¿cuáles tengo conectados en realidad? Tengo el gigabit 01 y el fase Ethernet 24. ¿Cuáles debería pagar? Del 1 al 23, ¿cierto? ¿Cómo lo pagaría? A ver si se acuerdan. ¿Cómo pagamos los puertos del 1 al 23 en el switch? De una sola vez, porque esto lo podríamos hacer puerto a puerto, pero se volvería tedioso, ¿cierto? El 1, después el 2, el 3, el 4. Sería interface, rango, para tomar un intervalo. Luego la tecnología, fase Ethernet. Desde hasta ahora. Sería del 0, 1 al 23. Interface range, fase Ethernet 01, 23. Vamos a pagar los puertos del LAN 1. Comando, shutdown. Shutdown, y apaga. ¿Sí? Listo. Y se apagaron todos los puertos. Salgan con el éxito con el EN en el mismo switch. Del 02 hasta el 23. Del 02 al 23. Del 02 al 23. 0/2-23. Shutdown. ¿Se recuerdan que hace un rato vimos comando que lo vamos a utilizar en vez de usar el show running config? El show running config muestra todo. Pero si quiero mostrar las puras tarjetas de red, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan que aparecía? Decía show IP interface brief. ¿Profe puede mostrar el comando del rango? Ahí está. Ahí está Víctor. Tecnología. Primero, interface, rango, fase Ethernet y rango 01 al 23. Y luego shutdown. Bien. Miren. Luego que hacen el rango, interface, range, fase Ethernet 023, apagan las bocas, la apagan, ¿cierto? Les va a cambiar todo a estado down, todas se bajan, y después revisen las tarjetas de red, solamente las tarjetas de red, para revisar solamente las interfaces de red de un equipo, ya sea de un router o un switch. El comando que está a continuación, que declaré show IP interface brief. ¿Y qué mostraría? Aquí no me va a mostrar ni las contraseñas, no me va a mostrar los nombres, nada, solamente las tarjetas. Eso es para optimizar un poco las cosas que quiero ver y no ver todo. El show running config es muy general, ¿cierto? Me muestra muchas cosas. Y aquí quiero ver solamente las tarjetas. Y me dicen el estado en que están, si están apagadas y si están configuradas. Y todo me dice que están down, ¿por cierto? No están físicamente activas. ¿Salvo cuál? ¿Salvo cuál? La 24 que dice que está up. Porque ahí estamos conectando el PC. ¿Y cuál más está up? La 01 de la gigabit. La 01 de la gigabit. ¿Listo ahí? Hagamos lo mismo en el otro switch. Graben también, eso sí. Show IP interface brief. Tabulador para autocompletar el comando. Show IP interface brief. Show IP interface brief. ¿Con qué comando vemos el historial? ¿Se acuerdan? Show history. Me dice lo que he hecho. Ahí están los comandos de ejecución. Todo lo que hice desde que comencé a trabajar en el switch. Enable, configure terminal, ¿cierto? Grabé, después mostré. Revisemos ahora el otro switch. En el otro switch, ¿qué deberíamos hacer? Apagar las bocas que no vamos a utilizar. ¿Cómo sería el comando? Interface. ¿Qué viene después? Branch.
fase Ethernet. Y en el LAN 2 estamos ocupando solamente la gigabit 01 y la fase Ethernet 01. Por lo tanto, ¿cuál vamos a pagar? De la 2 a la 24. De la 2 a la 24. Sería 02-24. Lo mismo que sería apagar. Apagar. Ya, después quiero revisar la configuración de las tarjetas. ¿Qué comando era? Lo hicimos hace un momento. Show IP Interface Brief. Anoten ese comando. ¿Qué es lo que hace? Revisar solamente las tarjetas de red de un dispositivo. Nada más que eso. ¿Ya? El show running config también nos muestra las tarjetas de red. Pero que nos muestra otras cosas, por cierto, que yo no quiero ver. No, es información innecesaria. Show IP Interface Brief, solamente las tarjetas de red. Entonces lo ejecutamos. De ahí van a aparecer el estado de las tarjetas. ¿Por qué la tarjeta fase Ethernet, jóvenes, del Suite 2 dice que está abajo cuando yo sé que a esa tarjeta le conecté el router? ¿Por qué todavía está en rojo? ¿Qué falta ahí? ¿Encenderlo? ¿Pero cuál? ¿El router? ¿La tarjeta router? La del otro lado. La mía está encendida, pero la del router está apagada, ¿cierto? Para que exista comunicación y se activen las tarjetas de red en ambos dispositivos, tienen que estar activas al mismo tiempo. Si yo tengo mi tarjeta encendida y el otro lado o en el otro extremo está apagada, ¿qué va a aparecer en el cable? En rojo, porque no hay comunicación. Por lo tanto, más que comunicación, lo que no hay ahí es transferencia eléctrica. Recuerden que por los cables de red se transmite voltaje, por lo tanto no hay comunicación eléctrica entre ambos dispositivos. Falta levantarlo para que active el LED de la tarjeta. ¿Sí? Perfecto. Graben también. Graben también la configuración. El modo de configuración y le asignan el nombre R1. Comando hostname, ¿cierto? Hostname R1. ¿Estamos en el router? En el router ahora. En el router. Lo que pasa es que estamos optimizando o saltando algunas cosas, que es configuración ya más básica, para configurar el SSH, que se demora un poco más. Lo otro ya sabemos dar nombre, grabar, ¿cierto? Sabemos aparte. Hostname R1. Tenemos que entrar a la tarjeta del router, la gigabit 00, y darle un IP, ¿cierto? Sí. Y además levantar la tarjeta, porque viene deshabilitada. Entonces entremos a la tarjeta. Interface gigabit 000 en el router. A ver si solo pueden darle IP. Si solo saben darle IP a la tarjeta. ¿Cómo sería? ¿Qué va primero? ¿Le doy el IP o la levanto? ¿O da lo mismo? Da lo mismo. Daría lo mismo, ¿cierto? Yo puedo darle el IP a la tarjeta y después activarla. O puedo activarla y darle el IP. El resultado es lo que interesa. No importa el orden que hagan las cosas. Va a funcionar igual. Entro a la tarjeta. Por ejemplo, la levanto primero. No to down. Cambia de estado. ¿Y qué empieza a pasar en el puerto? Mira. Se pone verde. Cambió. Está negociando. ¿Qué está negociando en ese momento los puertos? Velocidad y tecnología. Velocidad, si es 100, 10 o más. Y tecnología, ¿cierto? Si es fase Ethernet, gigabit o Ethernet. Eso es lo que hacen en esos segundos, cuando la tarjeta está negociando el otro dispositivo. Cuando cambia de estado. ¿Cómo se le daría IP a la tarjeta? Comando. IP address, la IP y la máscara. ¿Cuál sería el IP? 11. Y a continuación, la máscara de red. 255, 255, 255, 0. Do write. O do copy RS, o copy running config, storage config, ¿cierto? Ya. En este momento deberíamos hacer un ping del cliente al router. Aseguremos de esa parte primero. Hagan un ping desde el cliente al router.
antes de empezar a configurar el protocolo SSH. Un ping al router, pasando por los dos switches, ¿cierto? Hago un ping al router a la 192.168.1.1. El TTL, ¿por qué es mayor a 128 y dice 255? Porque estamos pasando por más dispositivos, ¿cierto? Estamos pasando por dos switches para llegar a un router remoto. Entre más dispositivos paso, el tiempo de vida es más largo de los paquetes enviados, ¿cierto? Me demoro más, tengo más retardo. Profe, ¿puedo volver a la configuración del IP? ¿Del router? Ahí está. En nuestro router vamos a hacer una contraseña, ¿cierto? Que se activa con el comando enable password. Enable password. Enable password. Cisco, vamos a ocupar en este caso. Enable password Cisco. En el router. Ahí todo bien. ¿Cómo encriptamos? ¿Se acuerdan? Service password encryption. Service password encryption. Paso 2. Paso 1, crear una contraseña, ¿cierto? Para entrar a configurar el equipo. Paso 2, cifrar o encriptar. Ya. ¿Cómo creamos un usuario? Ayer lo hicimos. Ya. El nombre del usuario. Aquí ustedes den un nombre. Esto es para la entrada remota, ¿cierto? Luego el privilegio. En nuestro caso es privilegio 15, ¿cierto? Y luego la contraseña para el acceso remoto. Esta contraseña, este password no tiene nada que ver con el password que vamos a hacer acá. Este password es para entrar a la máquina, ¿cierto? Y este otro password es para conectarnos remoto. Por eso nos pide dos niveles de seguridad distintos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, estamos haciendo las dos contraseñas que se llaman Cisco, pero deberían ser, en la realidad, dos iguales, dos distintas. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Crear el usuario. Para la configuración del protocolo SSH, el protocolo SSH necesita otros parámetros adicionales. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer en la máquina es asociarla a un dominio. Y el nombre de dominio es generar el nombre que tiene la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, ayer.cl sería un nombre de dominio. Santander.cl, no sé, bancoestado.com. Porque eso nos va a servir a nosotros para poder crear la contraseña, o más que la contraseña, el cifrado que va a ir de los datos. Yo les voy a explicar el porqué. En nuestro caso, nuestro dominio se va a llamar ayer.cl. Y el dominio al que va a pertenecer este equipo se hace con el comando IP domain name y luego el nombre de dominio ayer.cl. IP domain name ayer.cl. Y le damos enter. Miren, ahora, luego que tenemos el dominio, vamos a decirle qué nivel de criptografía vamos a tener. Y se hace con el comando cryptokey generate RCA. Cryptokey generate RCA. RCA para nosotros en realidad es el nombre técnico del algoritmo que hace este trabajo. RCA se llama, ¿ya? Un algoritmo de alto nivel. Para los que alguna vez han trabajado con cifrado, hace algunos años el algoritmo, el método de cifrado más potente era MD5. No sé si se recuerdan. Encriptación o cifrado con MD5. Pero eso ya quedó obsoleto. O sea, cualquier computador hoy día en un par de minutos puede desencriptar una contraseña que está cifrada en MD5. ¿Ya? Si el SSH y el algoritmo de RCA lo comparamos con la encriptación WPA de la red inalámbrica, ¿cierto? WPA2, ese es casi en pañales en comparación con SSH. ¿Ya? No es nada, es débil. WPA2 es un tipo o nivel de cifrado demasiado débil comparado con SSH. ¿Ya? Porque ustedes con un software de desencriptado, una red inalámbrica la podrían liberar o encontrar en un par de minutos, ¿cierto? En un par de horas. Con algún software como iCrap, como Wiselag, ¿cierto? Como Kali Linux, que son sistemas operativos preparados para desencriptar contraseñas. Y en un computador normal.
Aquí 14 o 20 años recién en encontrar la desencriptación. Ya, mucho más robusto. CryptoKey Generate RCA, le dan Enter y luego me dice los niveles con que puedo trabajar, siendo 512 el nivel más bajo, ¿cierto? En bits descifrado, 2048 el más alto, y nosotros vamos a ocupar el intermedio, que sería 1024. ¿Por qué no ocupar el nivel 2048? Porque si ocupamos el 2048 el router se va a poner demasiado lento, porque es un nivel demasiado grande de algoritmo de encriptación. 1024 es como el promedio y 512 es lo mínimo, ¿ya? Y le decimos Enter y empieza a generar o a levantar el protocolo o algoritmo de RCA descifrado por 1024 bits. ¿Ya? Vamos en la primera parte del SSH. Yo les voy a pasar después la guía para que configuren con todos los comandos, ¿ya? Ahora le vamos a dar los niveles de seguridad al protocolo. Por ejemplo, IP SSH versión 2. Esa es la versión de SSH que vamos a trabajar. Está la versión 1 y la versión 2. ¿Cuál es la diferencia? La versión 2 es la versión mejorada. Es como el protocolo nuevo. ¿Sí? Pudiésemos usar SSH versión 1, pero es más débil. Y SSH versión 2 es el estándar actual. IP SSH versión 2. ¿Ya? Luego, ¿qué otro parámetro? Le vamos a indicar IP SSH Authentication Retrieve. Aquí le vamos a indicar cuántos intentos vamos a dejar que un usuario haga de ingresar una contraseña y el equipo se bloquee. Por ejemplo, 3 intentos. 3 intentos. ¿Qué pasa con el cuarto intento? Si está tratando de entrar a la fuerza bruta, inventando contraseña, ¿qué va a pasar con el equipo? Se va a bloquear. Se bloquea. ¿Ya? IP SSH Authentication Retrieve. Y el número Retrieve representa los valores. ¿Cuántos intentos le doy disponibles? Ojo, si le doy un intento y de repente uno se equivoca, porque puede pasar que yo asigno la contraseña, pero me puedo equivocar al digitarla. ¿Qué va a hacer? Me bloquea el equipo. Entonces yo como máximo le doy 3 intentos. Por si alguien quiere en fuerza bruta entrar al equipo a desbloquearlo o entrar a él. ¿Sí? IP SSH Authentication Retrieve 3. IP SSH Timeout. Vamos a dar 20 segundos. ¿Qué es lo que hace el comando IP SSH Timeout? Me da el tiempo de espera. Si en 20 segundos yo no ingreso la contraseña, ¿qué hace el equipo? Fuera. Incluso yo podría ser más extremo, 5 segundos y un intento, ¿cierto? O sea, si usted en 5 segundos no ingresa la contraseña, le bloquea el equipo. Si usted hace un intento y se equivoca, le bloquea el equipo. ¿Cómo se desbloquea el equipo? Es otra cosa. El equipo se bloquea para el control remoto de él. La única forma que puedo entrar al equipo es con el cable de consola directamente. Ya, el equipo está en Arica y usted está en Punta Arenas. Va a tener que pegarse el viaje a Punta Arenas de bloquear el equipo. IP SSH Timeout 20. Listo, estaríamos listos con esto. Le dimos un tiempo de espera, una cantidad de intentos, declaramos la versión de SSH, habilitamos el algoritmo de cifrado, ¿cierto? Tenemos varias cosas. Ahora viene lo mismo que hacíamos en Telnet. Line, ¿recuerdan? BTI 04, que significa cuántas sesiones se pueden conectar. ¿Cuántos usuarios pudiesen estar conectados al router? 5 usuarios por SSH, administrando el equipo. Line BTI 0 a la 4. ¿Ya? Declarar el protocolo de entrada. ¿Se acuerdan? Transport, input. ¿Cómo sería ahora? Transport, input, SSH. Ya, declarando el protocolo de acceso al router. El de salida o de respuesta. Transport, output, SSH. SSH significa Security Shell. Enter. Transport input SSH, transport output SSH. Desde line BTI hacia abajo es todo igual que Telnet, ¿cierto? Muy similar.
Ahora hay que declararle, acuérdense, yo puedo dar permiso al usuario root o al usuario que cree. Con el comando login. Si es login, le doy permiso al root. Si es login local, al creado recientemente. En este caso, login local. Login local. Y por último sería grabar la configuración, guardarla. Hay un do copy rs, un copy running config, ¿cierto? Como ustedes estimen conveniente. Sería un copy running config startup config. ¿Cómo yo puedo revisar? Que esto es bueno. Aquí yo puedo revisar quién se está conectando por SSH a la máquina. Yo puedo saber quién se conectó, qué IP se está conectando. Lo que Telnet no hace. Por ejemplo, sería show SSH y me dice algo. ¿Qué me dice cuando hago show SSH? No hay conexiones, ¿cierto? Nadie está conectado al router todavía. Show SSH me dice no SSH server connection running. No hay nadie. ¿Ya? Show user. Tampoco me dice nada. No hay nadie conectado, ¿cierto? No hay ninguna información. Vamos a comprobar de la siguiente forma. Vamos a ir al PC y nos vamos a conectar. ¿Por qué? Por SSH al router. Vamos a entrar. Y así podríamos incluso identificar quién está conectándose a la máquina. Telnet no hace eso. Telnet permite conectarse, pero tampoco podemos saber quién se conectó. Aquí sí podríamos ver quién se conectó, cuánto tiempo tiene y desde qué IP se conectó. Y podríamos incluso votar al usuario que está conectado. La conexión desde el cliente para Telnet, ¿cómo era? Era Telnet espacio el IP. Acá es SSH espacio guión L. No es un 1, es una L, ese, espacio, SSH espacio guión L, ¿ya? Luego el usuario y la IP. ¿Ya? Esa es la estructura. SSH espacio guión L, el usuario que ustedes crearon y el IP del equipo remoto. ¿Cuántos segundos me está dando aquí para conectarme? Acuérdense, 20 segundos. ¿Cuántos intentos tengo para equivocarme? 3. ¿Ya? Listo, me votó. ¿Por qué me votó? Porque me demoré más de lo que debería conectarme. Del momento que uno llama al equipo, tiene un tiempo limitado. ¿Ya? Estructura, SSH, espacio guión L, espacio el nombre de usuario, espacio la IP del equipo. ¿A qué se refiere el guión S? Es un nivel de entrada, de login. Login, estoy logueándome en la otra máquina. ¿Ya? Voy a entrar y estoy dentro del equipo. Y estoy en un nivel de qué tipo? Cifrado. Miren, estoy en el equipo, ¿cierto? Hago un show running, estoy trabajando desde el PC al router. Veamos en el router quién se conectó. Veamos en el router, miren. Ahora usted va al router. Miren, ya hace un show user. ¿Y qué aparece? Que hay conexiones. Yo puedo hacer un show SSH y me dice que alguien inició con el usuario llamado Rodrigo en la máquina. Me está diciendo que hay una conexión entrante. Me dice, estoy revisando entonces quién está entrando a la máquina. Para ver la configuración de SSH, el comando es show IP SSH en el router o en el switch, porque yo en el switch también podría implementar SSH, ¿cierto? Y ahí me dice el resumen. Me dice que está habilitado el protocolo SSH, está enable. ¿Qué más? La versión 2.0, el tiempo de espera que le dimos, 20 segundos, y la cantidad de intentos. Esos son los parámetros que le dimos nosotros hace unos minutos atrás. No se preocupen de aprender de memoria ahora la configuración de SSH. Yo les voy a pasar la guía, ¿ya? Para que se recuerden los procedimientos. Pero si fijaron que tiene más configuración, y si nosotros pudiésemos medir el rendimiento del router, está ocupando bastante más CPU en este momento.
porque está cifrando, ¿cierto? Está encriptando todo lo que está pasando entre él y un dispositivo remoto. Pero ¿qué me asegura a mí? ¿Qué confianza me da esto? De que mi contenido o mi tráfico de datos es seguro. Eso sí, es todo seguro. Es indescifrable. Esa es la ventaja de SSH, Security Shell. ¿Qué tal parece la configuración? ¿Bien? Bien.